Pues buenas tardes y buenos días según el continente en el que os halléis a todos. Como he comentado al principio de la reunión, somos muy afortunados al contar con la presencia del doctor Otto Kemper aquí con nosotros. La verdad es que sin duda es la única persona que no necesita presentación en esta reunión. Como saben, él es codirector del Instituto de Trastornos de Personalidad de la Universidad de Cornell y, más allá de ello, pues una figura fundamental del psicoanálisis contemporáneo. Sus contribuciones en cuanto a la teoría, la técnica, la docencia y formación en psicoanálisis, la investigación en y sobre psicoanálisis y tantos aspectos, incluido las dinámicas de grupos grandes. Sus contribuciones en esas áreas, como digo, son absolutamente importantes y abrumadoras. Quiero destacar que, bueno, ha sido enormemente generoso al participar con nosotros en esta reunión y le doy las gracias públicamente por su gentileza al sumarse a nosotros y participar en esta reflexión. Como ya es la hora, Otto, muy bienvenido y adelante cuando quieras con tu conferencia. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu afectuosa introducción. El tema de mi presentación es narcisismo maligno y regresión de grupos grandes. Quisiera, en el curso de una hora o menos, resumir brevemente la teoría psicoanalítica de la psicología de grupo y enseguida brevemente teoría psicoanalítica y sociológica sobre el liderazgo normal para contraponerlo enseguida al liderazgo patológico y especialmente al liderazgo patológico dado por personalidades con el síndrome de narcisismo maligno que están muy atraídas por la posición de poder y que adquieren naturalmente el liderazgo de grupos grandes, regresivos. Y en la última parte de mi presentación quiero ilustrar cómo los rasgos de la personalidad del líder con narcisismo maligno y la psicología de grupo grande regresivo se complementan, se refuerzan mutuamente y pueden, bajo ciertas circunstancias, llevar a peligrosos desarrollos para toda la sociedad. Eso es el resumen general. Teoría psicoanalítica de la psicología de grupo. Empezó, como ustedes saben, con Freud, que describió la formación de una masa cohesiva, una masa integrada, bajo la dirección de un líder con quien todos se identifican. La identificación mutua de todos los miembros con el líder significa una identificación mutua que da a todos los individuos una sensación de poder extraordinario. Al mismo tiempo, es la proyección de la responsabilidad por la propia conducta es proyectada sobre el líder, que adquiere la función de conciencia de la masa. Los miembros de la masa no se sienten solo poderosos, sino libres de restricciones morales, con una libertad de todas las constricciones éticas, libertad para actuar según quisieran, sin ninguna función de autocrítica, capacidad de culpa o remordimiento por conductas antisociales. Y entonces la masa grande contiene el peligro de aceptación de conducta antisocial masiva
favorecida por el líder y seguida con una sensación de poder y liberación de parte del grupo. Al mismo tiempo, dentro de la masa hay una sensación de igualdad, de comunidad, de reforzamiento de lo correcto, apreciado, verdadero y moralmente aceptable, que es lo que el grupo como tal sienta, y muy especialmente una tendencia a proyectar todo tipo de agresión hacia afuera, con agresión hacia enemigos reales o imaginados de la masa. Para Freud, la identificación de la masa con el líder era el aspecto fundamental de esta psicología, y la descripción de él, de la regresión individual de los miembros de la masa, es especialmente interesante. La reducción de la capacidad de juicio individual, las facultades intelectuales se reducen, la capacidad de juicios objetivos se reduce y existe una presión implícita de estar en armonía y acuerdo con la masa en total y con los conceptos comunes básicos que los unen a todos. Esta contribución de Freud fue primero complementada por Bion. Me imagino que ustedes conocen los estudios de Bion, de grupos pequeños que cuando están dedicados a alguna función de trabajo, pueden funcionar normalmente, colaboración en desarrollar un trabajo constructivo, es el llamado grupo de trabajo, pero cuando el grupo no tiene una función específica, no tiene una estructura, una dirección que lo orienta, dirige y coordina con fines de una función específica, tiende a regresar en lo que Bion describió, las presunciones de dependencia, de lucha-huida y de apareamiento. Estas estructuras de grupo básicas se reflejan en una psicología específica de cada uno de estos. El grupo de dependencia con actitudes de dependencia de un líder que los tiene que alimentar a todos, envidia mutua, el deseo de ser la persona preferida del líder, sintiéndose salvaguardado por el grupo total y saliéndose del grupo total con una sensación de abandono y soledad. Es una dependencia muy gratificadora y en la cual uno ve los mecanismos de idealización del líder, negación de la agresión mutua. Algo completamente distinto en el grupo de lucha y huida, que por el contrario tiene un espíritu paranoideo, en la cual existe la sensación de que hay conflictos potenciales, hay que elegir a qué lado pertenece uno. El grupo puede reunirse como un grupo de lucha contra un medio exterior percibido como enemigo, o pueden haber divisiones internas del grupo, mientras que el liderazgo del grupo dependiente generalmente es tomado por un individuo narcisista grandioso, que tiene la actitud de que en realidad puede alimentar, gratificar a todo el mundo siempre que le sigan y lo idealicen. Aquí el líder tiende a ser una personalidad paranoidea que dirige la lucha contra grupos externos, organiza la agresión para que se controle dentro del grupo y solo se exprese en la forma proyectada.
En contraste con estos dos tipos de grupo que usan mecanismos primitivos, tanto el grupo dependiente y el grupo de lucha-huida, mecanismos primitivos centrados en escisión e identificación proyectiva, el grupo de apareamiento es un grupo que se centra en una pareja que es idealizada y cuya reunión, cuya unidad íntima de amor es vista como aseguramiento del seguro, del futuro del grupo, identificándose todo el grupo con la pareja, da una sensación de esperanza, de posibilidad de intimidad con un elemento erótico. La pareja puede ser heterosexual u homosexual, pero lo importante es la erotización de una relación amorosa que al mismo tiempo tolera a otras relaciones amorosas. El grupo de apareamiento es fuera de su admiración de la pareja seleccionada, es un grupo bastante más relajado en cuanto a su contacto con el mundo externo. Lo interesante de Bion, aunque él no lo acentuó, es la selección de liderazgo correspondiente de los grupos dependiente y de lucha-huida, respectivamente personalidades narcisistas, con elementos narcisistas o paranoides. La siguiente contribución de Pierre Turquet estudió la función de grupos grandes, o sea, no grupos chicos de 7 a 15 miembros que había estudiado Bion, sino grupos de entre 150 y 300 personas que se reunían por un tiempo limitado, 1 hora y media o 2 horas, solamente para estudiar todos los fenómenos psicológicos que ocurrían dentro de esta situación de grupo, que por lo demás era totalmente no estructurada, sin ninguna tarea específica, fuera de observarse a sí mismo, la misma tarea que Bion daba a los grupos chicos, que también fuera de esta tarea de autoobservación no tenían ninguna estructura ni función, o sea, eran claramente grupos no de trabajo, sino grupos dedicados a hacer resaltar las asunciones básicas que él estaba describiendo. Turquet describió en esos grupos grandes, no estructurados, la aparición de intensa angustia, temor a agresión, que muchas veces se condensaba en la selección de un subgrupo dentro del grupo grande que era elegido como un grupo exterior sobre el cual se proyectaba la agresión y a que se atacaba, o la transformación de esta masa grande en una masa narcisista, conforme, tranquila, contenta, que buscaba un espectáculo que la entretenía, con una actitud de placentera pasividad y sensación de unión colectiva en esta placentera pasividad, o una transformación en una estructura paranoidea, un grupo grande con agresión definida hacia un grupo exterior, hacia grupos imaginarios o reales fuera de este grupo de 150 o 300. Y en estas transformaciones el grupo grande también elegía claramente o personalidades narcisistas o paranoidas para dirigirlos. En este grupo grande, él describió una sensación de protección contra la angustia inicial a través del desarrollo de una ideología ad hoc, una ideología específica que le daba
un sentido de unidad de pensamiento al grupo grande según fuera grupo narcisista o paranoideo. En el grupo narcisista generalmente la ideología común era de festejo, de celebración. Era la situación típica de las multitudes que están en un estadio viendo un partido de fútbol o escuchando un concierto en que implícitamente todo el auditorio se siente unido a través del placer común de la identificación mutua con el espectáculo, el actor o el partido que está en una competencia deportiva. Pero en el grupo grande, en que no era claramente ese el objetivo, no era un grupo de festividad, la angustia seguía siendo intensa y los movía en una regresión pasiva, admirativa, simplemente del líder, y el grupo grande regresivo narcisista dependiente elegía un líder, generalmente un individuo mediocre, simple, hacia quien el grupo tenía tanto un amor protector como un cierto desprecio, típicamente alguien con la psicología de un abuelito bonachón y medio tontito, sería el líder ideal de este grupo regresivo, y por el contrario, un líder muy independiente, inteligente, autónomo, tendía a ser rechazado por elementos de envidia inconsciente a tal liderazgo. O sea, el grupo narcisista en el fondo se defendía de conflictos de agresión ligada con envidia a través de idealización, pasividad y búsqueda de alguna celebración satisfactoria para dar unidad y evitar la angustia. Individuos que no participaban en todo esto llegaban a sentirse sumamente solos en este grande grupo narcisista. Lo mismo pasaba en el grupo paranoideo, unido en la lucha contra un enemigo externo. Muchas veces los enemigos podían elegirse basado en lenguaje, raza, política, religión. Si un cierto porcentaje de un grupo grande así simplemente tenía corbatas amarillas, era posible que los de corbata amarilla se vieran como el enemigo colectivo, el grupo se escindía y el grupo largo repetía en gran escala el grupo de lucha y huida de Bio. Y Vamik Volkan contribuyó a estos estudios en su análisis de conflictos internacionales y su función personal como consejero a líderes de Estado y de grupos políticos en manejar conflictos intergrupales, y confirmó los hallazgos de Turquía ampliándolos, diciendo que formación de grandes grupos regresivos era favorecido por traumatizaciones extremas de una sociedad, pérdida de la estructura social habitual, que creaba problemas de identidad de los individuos y de todo el grupo. En otras palabras, la identidad personal está normalmente reforzada por la sensación de identidad con el grupo social con que uno vive.
esto es amenazado en situaciones de crisis sociales, de traumatismos, guerras, revoluciones. Él usó las traumatizaciones de los bombardeos de los rascacielos de Nueva York para mostrarlo en los desarrollos en Nueva York. Y propuso que liderazgo bajo esas condiciones crea una ideología específica para el grupo, para protegerlo de la angustia, de la desorganización social y la identidad personal, una ideología común que al mismo tiempo constituye la construcción de una revisión de la historia, del pasado de la población, de sus objetivos fundamentales, con el fin de crear lo que él llamó una segunda piel, una identidad colectiva que reemplazaba la amenaza a la identidad individual bajo esas condiciones regresivas. Describió el temor generalizado a agresión, la búsqueda de enemigos externos, la fácil tendencia de desarrollo de conducta violenta contra grupos sociales claramente diferenciados dentro de la gran masa de la población, la tendencia de reescribir la historia de que unía socialmente o políticamente o históricamente al grupo grande que estaba tratando de organizarse en forma defensiva, y el fenómeno de falta de memoria, de capacidad de adoptar una versión objetiva, autoobservadora, de modo que se reescribía la historia, la manera de mirar al pasado, la búsqueda de una idealización del grupo propio y de desvalorización, desprecio del grupo exterior, de la población exterior o de subgrupos que se seleccionaban para ataque global de parte del grupo grande regresivo. Y estos grupos externos devaluados fácilmente se trataban como si fueran deshumanizados, sucios, animales peligrosos, contaminosos, y en diversas situaciones sociales esto podía tomar una forma de complejas ideologías de desvalorización y de fantasías colectivamente aceptadas como realidad. Una última contribución a esto la ha dado el sociólogo francés Jacques Semelin, que describió estos fenómenos masivos de regresiones de grandes grupos de la población con luchas de un sector contra el otro, terminando en los genocidios de Ruanda, Bosnia, Alemania nazi. Mi propia contribución finalmente a todos estos enfoques sobre regresiones grupales bajo condiciones de la pérdida de la estructuración normal de un grupo, ya sea de un grupo de trabajo chico o de la estructura social habitual de grandes grupos. Mi contribución fue
señalizar que la identidad personal que normalmente los individuos no limítrofes adquieren, integridad del concepto de sí mismo y de otras personas significativas, depende mucho más de lo que creemos, de la sensación de identidad de un grupo social a que pertenecemos y que constituye una reaseguración social de nuestras funciones, roles y relaciones mutuas. Y si esto se pierde, el temor a regresión en la escisión primaria antes del predominio de la posesión depresiva, antes de la integración de la identidad normal, lleva al peligro de escisiones intrapsíquicas con el desarrollo de un segmento idealizado y persecutorio de experiencia personal que se traduce en temor a agresión que pudiera surgir en el medio social sin sabemos de dónde, y el desarrollo de mecanismos de protección contra esta angustia a través de la generación de una nueva identidad, la piel secundaria de Volcan, y los mecanismos primitivos correspondientes a la situación de falta de identidad difusa primaria de cada uno de los individuos componentes del grupo social, o sea, bajo pérdida de las estructuras sociales, desarrollo de miedo a agresión generalizada, aparición de mecanismos primitivos de idealización, escisión, control omnipotente expresado en alianzas y actuaciones colectivas, reducción del nivel de la inteligencia individual que permite mantener el juicio de realidad bajo esas condiciones sociales, y una tendencia a distorsión ideologizante de realidad presente, pasada y expectativas futuras. Esto, en resumen, teoría psicoanalítica de grupos en regresión. Liderazgo. Los estudios de liderazgo se han hecho en realidad mucho más en el plano organizacional de organizaciones de trabajo específicas y no en el plano político. O sea, las experiencias sociológicas son de instituciones con límites, fronteras definidas, no el campo político abierto de la comunidad total. Pero yo creo que se justifica trasladar al terreno político algunos de estos hallazgos, y eso es lo que he hecho. Así que lo que voy a describir sobre características del liderazgo son definitivamente características objetivamente estudiadas en la dirección de instituciones, pero representan hipótesis en cuanto al funcionamiento político que exigen más estudio en el plano político y por supuesto trascienden lo que nosotros podemos hacer en el plano psicoanalítico, incluso cuando estudiamos la psicología de grupos pequeños. ¿Qué es lo que óptimamente define un liderazgo apropiado, efectivo de una organización? Primero, inteligencia alta. Parece bastante obvio. La manera de medir esto es la capacidad del líder de hacer decisiones a largo plazo. La capacidad de decisiones a largo plazo, la visión para hacer decisiones a largo plazo, es la manifestación más directa de la inteligencia requerida para el liderazgo. Segundo, integración de la personalidad en identidad normal, a diferencia de
difusión de identidad porque eso permite la relación en profundidad con otras personas, evaluar otras personas y seleccionar líderes en el segundo nivel de organización, saber en quiénes delegar y confiar parte de la tarea de dirección institucional, en contraste con la incapacidad de seleccionar buen liderazgo. Y veremos las consecuencias cuando esto falla. Tercero, integridad moral, porque es inevitable que haya tentaciones de corrupción en el ejercicio del liderazgo que reparte recursos a miembros de la sociedad y en que favoritismo y corrupción son una tentación inevitable para el liderazgo, contra el cual una integridad moral personal es una garantía esencial. Cuarto, tendencias narcisistas, suficientes como para resistir las ambivalencias dentro de la organización frente al líder y todos los ataques de fuera de la institución que se concentrarán sobre el líder. Una actitud narcisista suficiente en el sentido de no derrumbarse ante agresiones externas, de poder seguirse seguro y llevando a cabo las tareas que uno tiene dentro de un ambiente hostil, no comprensivo y ambivalente, en contraste con una dependencia excesiva de lo que piensan los demás, inseguridad en las propias decisiones, en los propios juicios, en la propia inteligencia. Así que una cierta cantidad narcisista, pero no una estructura de narcisismo patológico. Y por último, ciertas tendencias paranoides en oposición a una actitud de ingenuidad, naive, una ingenuidad, una actitud de inocencia, incapaz de reconocer las ambivalencias normales, es peligrosa por no permitir juzgar en forma objetiva las ambivalencias, las agresiones y los conflictos inevitables dentro de la institución y en los límites con el mundo externo. Ese es el liderazgo normal y prácticamente los grupos que eligen líderes de grandes industrias intuitivamente tienden a considerar todos esos factores, si bien han sido estudiados también con métodos sociológicos más específicos. Y yo pienso que estas mismas características perfectamente cuadran liderazgo funcional. Y si uno piensa en grandes líderes políticos, desde Churchill hasta Angela Merkel, Roosevelt, estas características son comunes. Esto ha sido descrito también por historiadores y políticos expertos en posición directiva universal. Me refiero a los trabajos recientes de Timothy Snyder, Madeleine Albright, reflejando su función de secretaria de la política externa norteamericana, llega a conclusiones muy parecidas. En contraste, tenemos situaciones en que llega a liderazgo un individuo casi radicalmente opuesto a lo que he descrito,
un líder con una personalidad caracterizado por narcisismo maligno. El síndrome de narcisismo maligno lo he descrito y lo hemos descrito en nuestro Instituto de Trastorno de Personalidad ya hace como 20 años. Está caracterizado por una personalidad narcisista, es decir, una personalidad con egocentrismo extremo, actitud de superioridad, grandiosidad, problemas de envidia consciente e inconsciente, tendencia a sentirse en competencia con todos los demás por mantener la superioridad, tendencia a devaluar los que uno envidia y los que pudieran constituir un peligro para la grandiosidad del paciente, incapacidad de investidura en relaciones humanas profundas, investiduras en tareas de trabajo sociales de cualquier índole que nos sirvan el incremento de la grandiosidad personal, dificultad entonces de investirse en funciones del interés del trabajo, de la creación misma y no del engrandecimiento personal, una sensación emocional crónica de vacío, incapaz de empatizar con otras personas, dificultad de evaluar otras personas en profundidad, el deseo de tener relaciones excitantes, peligrosas, sexuales, abuso de droga, alcohol, para compensar esta sensación de vacío crónico con que tienen que luchar, fuertes tendencias paranoides por la proyección de la propia agresión que nos es reconocida internamente, y conducta antisocial franca, pasivo-agresiva o francamente, es decir, manipulación, mentira, engaño, explotación, o conducta agresiva de placer en destrucción de propiedad, de atacar a personas, entidades sociales. O sea, la combinación de narcisismo, agresión excesiva que puede ser dirigida contra sí mismo también, tendencias paranoides, conducta antisocial. Eso puede estar sobreimpuesto sobre el nivel de funcionamiento yoico muy amplio. Individuos que con todas estas características tienen alta inteligencia, grandes capacidades técnicas, intelectuales, artísticas, que los promueven hacia superioridad. En el plano político, grandes oradores, personalidades carismáticas que saben generar entusiasmo en seguidores, a quienes saben seducir, pueden funcionar muy bien como líderes políticos de movimientos extremistas que necesitan justamente un líder grandioso, seguro, agresivo, desconfiado del mundo exterior, que refuerza las actitudes paranoidas del grupo y que da la libertad para conducta antisocial, atacar, explotar, robar, destruir, sin sentimientos de culpa, por el contrario, con la sensación que la grandiosidad, el valor propio le da el derecho a uno a hacer eso. Es cierto para el líder, es cierto para la psicología del grupo grande regresivo. Ahora, si por el otro lado este tipo de individuo con narcisismo maligno tiene un yo débil, no tiene estos grandes talentos en ningún lado, está en un peligro de fracaso total, porque no puede cometerse al trabajo, no puede dedicarse en forma firme, constante, entusiasta, efectiva a cualquier función que no sirve a la grandiosidad personal, y lleva a fracaso crónico en el trabajo.
incapacidad de seleccionar una buena pareja, incapacidad de amor y la necesidad de reemplazar intimidad por contactos sexuales repetidos, gratificadores, que ilustra la soledad y la incapacidad de seleccionar compañeros de vida, fracaso total en la vida amorosa y a la larga una soledad completa que ya no es compensada por una promiscuidad mecanizada que se va agotando a través de los años y imposibilidad de funcionar socialmente por la combinación de grandiosidad, agresión y desconocimiento completo del grupo social a través de la falta de tacto fino que da el conocimiento de sí mismo y otros. O sea, estos pacientes con narcisismo maligno y yo muy débil tienen un colapso total de su vida social, desarrollo de intensa angustia, depresión, se confunden prácticamente con pacientes con personalidad limítrofe en el sentido estrecho, la personalidad típica limítrofe, terminan hospitalizados, son diagnosticados como personalidades limítrofes y solo a través del tiempo se llega a descubrir que en realidad sufren de narcisismo maligno en ese nivel limítrofe. Pero este es el polo opuesto a los que muy efectivamente toman la dirección de un grupo extremo político, un grupo en oposición que está en búsqueda de un líder y que necesita un líder con seguridad, con inteligencia, que puede manejar políticamente al grupo al mismo tiempo que asegurarlos que ellos son los mejores, que el grupo es el grupo más grande, desarrollar una ideología ad hoc que justifica la existencia de este grupo revolucionario con una sensación no solo de unidad y fuerza dada por la identificación con el líder, sino poseedora de una ideología que muestra su superioridad, el hecho que tiene el derecho a controlar la sociedad y muchas veces con una sensación de que está en ellos el futuro de la humanidad o del país y la felicidad de todo el mundo una vez que se haya destruido todos los enemigos, de modo que la grandiosidad del líder inmediatamente se integra con la grandiosidad del grupo que se siente fuerte, unido, con todos los derechos morales frente al mundo exterior y que tiene el derecho de ataque, dominación, expulsión de grupos fuera de este grupo regresivo poderoso político, porque la destrucción del enemigo significa al mismo tiempo una depuración del mundo, depuración del país, y tiene un valor moral. Agresión se transforma en mandato ético. La actitud paranoides de lucha y huida de este largo grupo es reforzado por la paranoia y la agresión, el deseo de retribución y venganza del líder que los estimula a intensificar su agresión y la actitud agresiva, explotatoria, de robo, ocupación, desplazamiento, llega a dar una gratificación, justificación que demuestra la efectividad del pensamiento, de la teoría del líder y entonces este líder
con síndrome de narcisismo patológico y el grupo grande regresivo que está en busca de un líder que mantenga su cohesión, coinciden. Y coinciden en un plano de gratificación total que supera la escisión entre la regresión de grupo narcisista y paranoideo que hemos visto es una consecuencia normal de la regresión de grupos grandes que no tienen una estructuración estable, mantenida. Porque el líder de narcisismo maligno combina la gratificación narcisista de confirmar no solo la grandiosidad propia, sino de todo el grupo que le sigue, con la gratificación paranoidea del enemigo externo a quien hay que destruir. Prácticamente el país esto es reflejado en la diferencia entre dictaduras políticas y estados totalitarios. En dictaduras políticas hay que obedecer al líder. No obedecerlo es peligroso, es castigado. La estructura es puramente paranoidea. Pero al mismo tiempo, fuera de obedecer, uno puede hacer su vida común y corriente en dictaduras habituales. En un estado totalitario hay que amar al líder, amar a la ideología. En el estado nazi había que ser nazi, amar a Hitler, no solo obedecer. Amar a Stalin, no solo obedecer. Amar a Idi Amin, no solo obedecer, etc. O sea, se integra la regresión narcisista y paranoidea y esta gratificación simultánea narcisista y paranoidea del grupo grande, reforzado por esta combinación, esta integración patológica dentro del líder del grupo social, entonces crea una unidad muy firme, muy estable y difícil de deshacer y romper en el plano político. Esto me lleva a la última parte de mi presentación, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué posibilidades hay de corregir este tipo de peligro social. Yo diría en primer lugar, en cuanto a causas, obviamente la combinación de escisiones potenciales dentro de una población, si hay blancos y negros, católicos y protestantes, musulmanes y cristianos, existe ya un potencial de división de la sociedad y la formación de subgrupos privilegiados, Hutus o Tutsis, en potencial conflicto. Si la sociedad tiene traumatizaciones extremas que inducen inseguridad, angustia, agresión correspondiente a sentirse atacado, existe inmediatamente el peligro de que se pierdan las estructuras sociales normales, aumento de inseguridad personal y de la búsqueda del grupo regresivo narcisista o paranoideo, reforzamiento de las tendencias naturales de división que existían. Si sobre esto se desarrolla una ideología política que justifica intelectualmente, moralmente, políticamente la posición específica de un grupo ya segregado,
y un líder que personifica esa política, se producen las condiciones de combinación, de regresión grupal, con esta combinación narcisista paranoidea, la ideología correspondiente, el líder político correspondiente y la lucha social, porque una vez que la sociedad está dividida con grupos en pugna, es muy fácil que el liderazgo de ese tipo intensifique las divisiones, las agresiones mutuas. Así que todo lo que favorezca escisiones preexistentes, reforzadas por traumatismos sociales, expresadas en pérdida de la estructura social habitual, puede llevar a este tipo de situaciones. Una vez que están establecidas, perdón, tengo un ruido aquí. Ya, lo corregí. Una vez que existe este tipo de situación social, prácticamente, históricamente, se ha resuelto a través de una guerra, de un estallido de violencia que terminó con un agotamiento de una explosión agresiva total con graves daños para la sociedad. Esa es la situación que Semelin describió en la historia de la lucha entre Hutus y Tutsis en Ruanda, de las guerras religiosas de Yugoslavia y por supuesto en la relación nacional socialista alemana respecto al genocidio de la población judía. En la Unión Soviética, el genocidio de la clase propietaria agrícola como fundamentación efectiva social del establecimiento de la sociología y economía comunista. Hay ejemplos de que esto pueda resolverse, en primer lugar, pueda prevenirse o resolverse políticamente. Hay ciertas sociedades que han podido hacerlo con un proceso político en que se ha mantenido especialmente regímenes de tipo democrático. Por ejemplo, la resolución de la escisión profunda de la sociedad chilena después de la caída del régimen de Allende tomó la reconciliación nacional, se produjo a través de la transformación gradual civil del gobierno del general Pinochet. Es un ejemplo de una sociedad que pudo reconstruirse después de una división muy, muy profunda. Pero hay pocos ejemplos, hay más ejemplos que terminan en una tragedia colectiva, como es precisamente la del genocidio de estas tres sociedades estudiadas por Semelin que les mencioné. Y un estudio específico que se ha hecho es por qué triunfó el nazismo en Alemania, cuáles son los factores que pudieran interferir con este triunfo respectivo de ideologías totalitarias. El resultado general de estos estudios muestra que en Alemania la Primera Guerra Mundial, la desorganización social que causó, la pobreza general, la crisis económica, el hecho que un partido extremista como el Partido Nacional Socialista tuviera el apoyo de la clase militar por la ideología militarista
envuelta en el nacionalsocialismo tuviera el apoyo de la aristocracia y del gran poder industrial por la suposición de que el nacionalsocialismo destruiría todas las organizaciones obreras y de izquierda al mismo tiempo que oposición liberal a regímenes en que la estructura militar, el rearme alemán serían una prioridad temprana. La tendencia crónica en Alemania de que el poder judicial estuviera unido estrechamente al poder administrativo del gobierno de la nación. O sea, ejército, industria, banca, poder judicial, apoyaron a este grupo y las fuerzas democráticas políticas no fueron suficientes para contrarrestar esta combinación. Comparándolo con lo que acaba de suceder en los Estados Unidos, el esfuerzo de eliminar la estructura liberal democrática a través de la negación de los resultados de una elección, a través de Trump y el Partido Republicano controlado por él, esto ha sido frenado por la combinación de la independencia del ejército norteamericano, cuyo comandante en jefe declaró hace 2 semanas que el ejército de los Estados Unidos es fiel a la Constitución, no a ningún individuo. Y esto es una tradición que se ha mantenido muy, muy fuertemente. Y el Poder Judicial, que ha mantenido su independencia frente a las presiones políticas del gobierno, y la prensa libre, han sido una combinación de fuerzas que ha logrado y sigue logrando evitar estructuras autoritarias que pudieran destruir el régimen democrático que tenemos y dan una indicación del tipo de estructuras sociales que es importante mantener independientes y fuertes en un régimen liberal democrático. Y de un punto de vista educacional, finalmente, yo creo que sería muy importante la educación primaria, secundaria, universitaria, pero quizás especialmente secundaria, para hacer comprender a individuos que la acción en grupos puede ser muy positiva alrededor de funciones de trabajo y que el liderazgo narcisista alrededor de funciones de grupo y de trabajo puede ser muy positivo, pero que existe un peligro de regresión bajo la combinación del liderazgo con estas características y divisiones sociales profundas que tienden a escindir la sociedad, que es un peligro mayor que puede desarrollarse sobre cualquier nivel de civilización y cultural, como hemos visto, no solo en sociedades primitivas en su periodo postcolonial, sino en estructuras muy avanzadas y supuestamente ideales como los Estados Unidos. Gracias por su atención.